Sí, aquí estamos, amigos. La gran aventura. La aventura era un barranco de 1,5 kilómetros, un descenso por rocas, piedras sueltas y grava. Enseguida Jordan vio lo difícil que sería. Se convertía en una excursión cada vez más peligrosa. El grupo no tenía radio ni celular. Si alguien se lastimaba, estarían solos. Como el más experimentado, David se lo tomó con calma. Sáquense las mochilas. Mark era un poco más cauto. Había que bajar por rocas grandes e ir pasándonos las mochilas. La tengo. En ese punto, más que caminar, era alpinismo. Si apoyabas mal el pie o algo así, la caída definitivamente sería grave y quizás no pararías hasta llegar al fondo del Gran Cañón. Luego de 1 hora de calor, hasta el líder Guy estaba agotado. Era difícil dar pasos deslizándote hacia abajo. De pronto Guy perdió el control. ¡Guy! ¡Guy, ¿estás bien? Tropecé con un tronco. No sé cómo hice, pero me golpeé con la parte del cuerpo menos esperada. No sé cómo fue, pero me lastimé considerablemente. ¿Puedes pararte? Le sacaré la mochila. Uno, dos, tres. Por malo que pareciera, Guy tuvo suerte. Pudo haber sido mucho peor. 2 horas después de salir, el grupo, exhausto, llegaba al fondo. Habían bajado más de 300 metros. No había vuelta atrás. La temperatura siguió ascendiendo. En ese momento había llegado a 38 grados centígrados. Enseguida comenzaron a sufrir las consecuencias del sol. ¿Por qué hace tanto calor? Es extraño. Mañana estará más fresco. Pero no lo estuvo. Por encima del grupo, una zona de alta presión de más de 1,600 kilómetros se acumulaba hacía días. Eso elevó la temperatura del cañón. Y la ruta de descenso al río era una de las más expuestas. Ahí fue que vimos que no teníamos sombra. Desde ese momento, no habría más sombra. No había dónde esconderse, estábamos expuestos. Nos sofocaba y nos deshidratábamos. Luego de un día de caminata, el calor y el gran esfuerzo ponían en peligro el recurso más preciado del grupo. Nos alarmó la velocidad a la que consumíamos el agua. Ya habían consumido 3/4 del agua que tenían. El único lugar donde habría más era el río Colorado, pero estaba más de 600 metros abajo, a 1 día y medio de un camino difícil. Con ese calor, el agua se les acabaría antes de que llegaran. Mientras caminábamos, en lo único que pensábamos era en el río. Pero pronto descubrirían que el calor abrasador no era el único peligro que enfrentaban. Dave, no te muevas. Tienes un escorpión en la espalda. Una picadura inmovilizaría a Dave y haría más difícil la llegada al río. Cuidado. ¿Puede matarte? No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Era un recordatorio de cuán hostil podía ser el cañón. Además de escorpiones, había miles de serpientes cascabel. Pisarlas era muy fácil. Si alguno era mordido, moriría antes de llegar al hospital. Vamos, sigamos. Esa tarde la temperatura llegó a los 42 grados centígrados. A las 7 p.m. ya había sido suficiente.
Aquí, muchachos, pasaremos la noche. Todos estaban exhaustos. Estábamos exhaustos. Agradecíamos no caminar más. Agradecíamos que el sol comenzara a bajar. Había un clima tenso, pero David hacía lo mejor para levantarles el ánimo. Muchachos, vengan aquí. Se ve el río. Pero Jordan no estaba convencido. Está a kilómetros de aquí, Dave. Tampoco Mark. Cuando vi el río, lo único que pensé fue que aún estaba muy lejos. Me preocupaba mucho que hiciera tanto calor y que nos quedase tan poca agua. Solo pienso en correr al río y tomar litros de agua helada. Unas horas por la mañana y estaremos ahí. De hecho, aún estaban a un día de caminata del río. Se quedarían sin agua mucho antes. Nos preguntábamos si llegaríamos al río al día siguiente y si tendríamos agua. Definitivamente esa noche me impactó y me sorprendió descubrir que algo que debía ser divertido se convertía en algo aterrador. A la mañana siguiente el calor no había disminuido. Sentíamos el cuerpo deshidratado. Sentíamos el calor. Sus cuerpos sudaban unos 2 litros de agua por hora y se deshidrataban rápidamente. Eso haría que las neuronas se secasen, provocando equivocaciones y hasta alucinaciones, porque se perdían fluidos del torrente sanguíneo, les bajaba la presión, se mareaban y hasta podrían desmayarse. Antes del mediodía, otra prueba dura. Una pendiente abrupta por un sendero traicionero. Y cuanto más descendían, más subía la temperatura. Están muy atrás. 1 grado más cada 60 metros de descenso. A mitad de camino, pararon para recuperar el aliento y tomar algo desesperadamente. ¿Es todo? ¿Tú? Ni una gota. David compartió su agua. ¿Quién quiere? Repartió casi toda el agua que tenía. Vamos, bebe. Es todo. Era un desastre. No tenían más agua que los salve y aún faltaba medio día para llegar al río. No teníamos agua. Sabía que no podíamos distraernos ni perder más tiempo porque si no estaríamos en problemas. Vamos. Vayamos al río. Guy era quien más sufría el calor. Se quedó atrás. Era como estar en un horno. Estaba físicamente exhausto. La grave deshidratación de Guy le generaba mucha presión al cuerpo. Finalmente, se rindió. Hey, ¿dónde está Guy? Cientos de metros más abajo, el grupo notó que Guy no estaba. ¡Guy! ¡Necesito ayuda! ¿No puedes bajar? No puedo. Necesito descansar.
En ese momento me pregunté si podría llegar al río. Tenemos que seguir. Miren, no podemos dejarlo. Ahí hay sombra. Nos sentaremos ahí a esperar que se recupere. No podemos dejarlo. Pero Jordan cree que esperar a Guy sería un error fatal. Si no vamos, moriremos todos. No me quedaré aquí, sentado hasta morir. Cuando Loren dijo que debíamos esperar a Guy, estaba furioso porque si no seguíamos, moriríamos. Lo que necesita es agua. Bajemos al río y traigámosla. Vamos. ¿Sí? Fue una decisión difícil. Si dejaban a Guy, podría morir, pero esperarlo significaría la muerte de todos. Sí, de acuerdo. Es difícil dejar a alguien, pero cuando se trata de tu vida, debes hacer lo imposible. ¡Guy! ¡Debemos bajar! ¡Y buscar agua! ¡Volveremos! ¡Volveremos con el agua! ¡Loren! ¡Loren! ¡Cuida a los chicos! Nunca había oído a nadie hablar así, ¡Loren! ¡Cuida a los chicos! con tal temor o lo que fuera en mi vida. Es que te cambia cuando oyes algo así. Dos horas después, el grupo estaba desesperado por una gota de agua. ¿A alguien le queda agua? No, a mí no. Entonces, Loren recordó algo que podía salvarles la vida. Hey, un minuto. Un minuto. Hay un arroyo por allí. A 800 metros en la cima. Había un arroyo en junio pasado. Iré yo. David se ofreció. Verán árboles en la vera del arroyo, ¿sí? Fue una decepción. El arroyo estaba seco. Mark, despierta. Despierta. No había nada. Solo un lecho seco. Fue muy difícil. No teníamos idea dónde estaba el agua, ni cómo llegaríamos y cuándo llegaríamos, ni cuánto más podríamos resistir. Tras 6 horas sin parar, aún tenían un largo camino hasta el río. La temperatura había llegado a los 44 grados. La deshidratación y el cansancio comenzaban a sentirse. Nos debilitábamos rápidamente. Habíamos reducido extremadamente el ritmo. Loren Pace, de 71 años, ya no podía seguir. Loren, ¿estás bien? No molesten. Estoy bien. El río estaba cerca. Pero en la cima del cañón, Guy, el líder explorador, pierde la esperanza de que llegue la ayuda. Pensaba que las cosas no podían ser peores. Había una cascabel grande a pocos metros de mí. La cascabel diamante del oeste es una de las más agresivas del país. Una adulta tiene el veneno suficiente como para matar a 10 personas.
Recuerdo el miedo a que la víbora se diera vuelta y percibiera el calor de mi propio cuerpo. Pero Guy estaba tan débil que no podía moverse. Esa sensación duró como 1 hora mientras la víbora estaba ahí. Finalmente, la víbora se fue. Los jóvenes continuaron 1 hora, pero aún no llegaban al río. Oíamos el agua y parecía tan cerca. Pero llegábamos a una esquina y a otra y a otra. En cada esquina pensábamos que era la última, pero no lo era. Solo recuerdo la necesidad que teníamos de agua. Sentíamos la lengua como envuelta en papel de lija. Y ese dolor era insoportable. Recuerdo que Dave se quejaba de la vista. «Vamos, Dave, ya casi llegamos». Y temblaba. Todos temblábamos. Llegamos a un lugar donde había un árbol caído que atravesaba el camino. David estaba apoyado contra el árbol y le dije, vamos, ya casi llegamos. En ese momento, él se desmayó. ¡David! ¡Dave! ¿Estás bien? Mark y yo nos acercamos. Dave. Recuerdo que los ojos se le fueron para atrás y su respiración era agitada. ¿Nos oyes? Sabíamos que estábamos en problemas. David sufría una seria insolación. Lo único que lo ayudaría sería el agua. El explorador de 15 años, David Phillips, estaba insolado en un lugar remoto del Gran Cañón. Sus amigos Mark y Jordan desesperaban por salvarlo. ¡Di algo! ¡David! Yo obtuve una medalla por primeros auxilios como explorador. David, me entrenaron para situaciones extremas como esta. Pero esta era muy grave. Jordan, debes llegar al río. Trae agua. Ya vamos a buscar agua. Jordan corría siguiendo el ruido del río. Y cuando llegué a la primera esquina, vi que el agua estaba a unos 90 metros. Recuerdo llegar al agua y sentirme tan agradecido. Necesitaba beber. Tenía tanta sed que tomé directo del agua. Pero en ese momento había otras prioridades. Dave necesitaba el agua. Finalmente, dieron a David el agua que tanto necesitaba. ¿Por qué no la traga? Pero David parecía no poder tragarla. Sus amigos estaban desesperados. Échasela. Lo que se nos ocurrió entonces era echársela encima para refrescarlo. Vamos, viejo. No hay más. Yo iré. ¡Rápido, sí! ¡Apresúrate! Llegué al río
y llené las cantimploras, me echaba encima, tomaba un poco. Y cuando saco la cantimplora del agua, no podía creerlo. Vi 2 balsas amarillas venir a lo lejos. ¡Oigan! ¡Oigan, auxilio por aquí! ¡Mis amigos están muriendo! ¡Ayúdenme! Enseguida escuché a Mark gritar auxilio a lo lejos y rogaba que fuera por algo. Fue un increíble golpe de suerte. 1 minuto antes o después, y las balsas hubieran pasado sin ver a los muchachos. David. Y más suerte aún, los ocupantes de las balsas eran médicos y paramédicos. Bajémoslo para que se moje. En ese momento fue un alivio saber que había alguien que atendía a Dave. Auxilio, auxilio. Como ya oscurecía, no conseguirían un helicóptero hasta el amanecer. Pero David no podía estar en mejores manos. Pareció una eternidad el tiempo que lo atendieron. No sabíamos si sobreviviría. No sabíamos si moriría. Aún está hipotérmico. Estaba oscuro y no sabría decir qué hora era, pero debían ser las 10 de la noche. Y el que dijo ser médico se acercó y me dijo: lamento informarte que tu amigo acaba de fallecer. Lo siento. Fue una experiencia muy difícil. Nos rompió el corazón saber que nuestro amigo había muerto. Al amanecer, los helicópteros localizaron al grupo. Todos sobrevivieron, pero se enteraron de lo que le había ocurrido a David. Es tan raro, te cambia la perspectiva sobre la muerte cuando es alguien que conoces, alguien con quien estuviste una hora antes. Unas horas atrás había estado lleno de vida y feliz, y luego había muerto. 10 años después, Jordan es policía en Utah y Mark estudia para ser dentista. Aún son buenos amigos. Ninguno jamás olvidará a su gran amigo David Phillips y ambos siguen en contacto con la familia de él. El informe policial del desastre declaró su muerte como accidental. Del mismo. Steven y yo estábamos acostumbrados a tomar las decisiones. Nigel, ¿listo? Trabajar juntos genera mucha presión. Porque todos dependen de todos. Es una absoluta dependencia. No hay nadie más aquí arriba. Vamos, sigamos avanzando. Hay una cantidad determinada de rutas para ascender al McKinley. Una muy popular es el Espolón Oeste. Pero Steve, Anthony y Nigel decidieron arriesgarse por la West Rib. Eso representa un reto mucho mayor, porque los escaladores deben enfrentarse a enormes paredes de hielo y mesetas plagadas de grietas que se hunden cientos de metros en el hielo que cubre el granito y el núcleo de pizarra de las montañas. Luego de 17 días habían escalado más de 4.800 metros y habían alcanzado el último campamento antes de llegar a la cima. La noche anterior a alcanzar la cima, estábamos en la tienda. Dijimos, es una buena altura, mañana estaremos listos. Damas y caballeros, ¿prefieren carne o pescado deshidratados? ¿Y en qué les parece nuestra opción vegetariana en polvo? Anthony es un verdadero comediante. Lleno de vida. Siempre está riéndose. Oye, hoy tienes un hermoso bronceado. Mañana estarás luciendo un traje de baño. ¿Usaste filtro solar hoy? Steve es todo lo contrario. Él es una persona muy seria. Nigel, debes hacer eso religiosamente. Ya sabes lo que el sol puede hacerte.
Bien. Subimos pronto. Bajamos pronto, ¿sí? Desháganse de lo innecesario y preparen el equipo. Muy de acuerdo. Una preciosura. Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña. Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana? Base Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas. Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien? Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá! Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor. A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos. Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes. En 12 horas querían llegar a la cima y regresar. ¡La cima del mundo, chicos! Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos. Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión: abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos, y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante. Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío. Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara. Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta se siente como guisantes helados. Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos. No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío. Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido. Me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando. Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte. Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío. Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos. Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo. ¡Chicos! ¡Por allí! Por la gracia de Dios hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo. Sentía que desfallecía. Estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento. Dios, por favor. Oh, hace mucho frío. Mucho frío.
La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún. Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor. Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente. Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré. Steve se volvía cada vez más y más confuso. Pronto cayó como en una especie de estado somnoliento. Steve. ¿Estás mejor? ¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate! Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba. Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo. Pero la hipotermia no era su único problema. ¡Tengo sed! ¡Estoy sediento! ¡Danos un trago! ¡Un buen trago! Veamos qué tenemos. La deshidratación es algo muy serio. Y ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta. Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados. ¿Qué hacemos, Nige? Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido. Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien? Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado. No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal. Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos. De acuerdo. Afuera tendré mejor señal. Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson solicitando ayuda urgente. Cambio. Esto es Campamento Base. Lo recibo. Si intenta comunicarse con nosotros, podemos escuchar que está presionando el botón, pero no recibimos transmisión. Repito, oímos el botón, pero no su voz. Me alegré mucho de escuchar la voz de otra persona. Que hubiera alguien ahí, pero tenían problemas para oírnos. Necesitamos que responda con clics. Un clic para sí y dos para no. Repito, un clic para sí y dos para no. Y así empezaron a preguntar de qué expedición éramos. Un clic para sí y dos para no. ¿Son la expedición Zambesi? Y siguieron así hasta que recibieron un clic sí. ¿Son la expedición Denson? Sabiendo de qué expedición se trata, saben qué ruta tomó, luego averiguan con qué equipamiento cuenta y pueden usar esa información. Esta noche no habrá rescate debido a la fuerte tormenta. Necesitamos que nos llamen por la mañana. Repito, debido a la tormenta no habrá rescate esta noche. Pero el frío también causaba problemas con la radio. ¡Cambio! ¡Hey! ¿Me captan?
¿Qué dijeron? Debemos llamar y reconfirmar nuestra posición por la mañana. Debemos resistir esta noche y comunicarnos nuevamente por la radio mañana. ¿Steve? ¡Steve! ¡Nigel! ¡Steve dejó de moverse! Steve sufría una peligrosa hipotermia. Su temperatura corporal central había bajado a unos letales 32 grados. Y Nigel también había comenzado a perder la batalla contra el frío. No me daba cuenta de que estaba volviéndome hipotérmico. Mi mente se nublaba. Anthony debía tratar de mantener con vida a sus dos amigos en temperaturas de 32 grados bajo cero y a 6.000 metros de altura. Si la temperatura seguía bajando, todos morirían en la mañana. Con el alba llegó una sorpresa. Buen día. Steve había tenido una notable mejoría. Estás en muy buen estado, a diferencia del despojo que eras anoche. Fueron mis brazos grandes y viriles, ¿no? Vete al diablo. Durante la noche, Anthony se las arregló para detener el proceso de hipotermia de Steve, manteniendo su cuerpo cerca del suyo y proveyéndolo del aislamiento necesario. Vamos, veamos dónde estamos. ¿Y qué hacemos con Nigel? Lo buscaremos más tarde. Mira, vayamos a mirar esta montaña de la que hablamos durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? En ese momento, yo todavía esperaba llegar hasta la cima. Esperaba que los tres lo hiciéramos. Mira eso. Mira, prácticamente podemos tocar. Anímate. No tardarán. Llegarán de un momento a otro. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna, para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor. Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté. Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona. Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más. La exposición constante a temperaturas de congelamiento y al viento cortante había afectado a Nigel, pero en ningún momento perdió las esperanzas. Estuvimos detrás de esas rocas, algo así como 10 horas, diría yo. Nigel. Nigel. Dios. Nigel, mira. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Creímos que Steve era el héroe por haber dado la voz de alarma y haber logrado que el helicóptero nos rescatara. El rescate estaba en marcha cuando Nigel intentó infructuosamente comunicarse esa mañana.
A 5.950 metros fue el rescate de helicóptero a mayor altura del que se tenga registro en América del Norte. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente. Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia. Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. ¡Steve! Sus amigos no sabían que Steve aún seguía perdido en la montaña. Alguien entró en mi habitación, me despertó y me preguntó qué ropa estaba usando Steve. Solo en ese momento me di cuenta de que Steve no estaba a salvo. Había estado allí arriba por más de 12 horas a la intemperie, en la montaña, y nadie sabía en dónde estaba. Los escaladores buscaban a Steve, pero no sabían dónde. Tenían pocas esperanzas. El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. Steve. Creí que soñaba. Steve, ¿me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto.
Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa. Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves heridas por congelamiento. Anthony perdió 2 dedos. Nigel perdió todos los dedos de los pies y de las manos y debió recurrir a injertos de piel para reconstruir sus mejillas y su nariz. Y me las arreglé para viajar por todo el mundo varias veces. Fui al Ártico, al Himalaya, también a escalar, aunque lentamente. Steve me preguntó si debíamos regresar allí e intentarlo nuevamente. Bueno, me gustaría pensar que los 3 nos reuniremos, que regresaremos y que planificaremos otra expedición. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas, aún sigo escalando y siento el mismo placer y el mismo gozo que me proporcionan las montañas. No vale la pena perder la vida. ¿Cómo dejar de hacerlo? Es una adicción.